Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestras oraciones y lecturas de la Cuaresma. Cuarto domingo de Cuaresma. Siempre ha tenido en la Iglesia el cuarto domingo de Cuaresma una solemnidad más distinguida que los tres precedentes. Era uno de los 5 domingos del año que se llamaban principales, porque el oficio estaba inmutablemente anejo a ellos, sin que se diese nunca al de cualquiera fiesta que fuese. La razón de esta solemnidad especial es que en este día celebra la Iglesia la fiesta del milagro de la multiplicación de los panes, de los 5 panes, el cual ha sido siempre mirado como uno de los efectos más brillantes del poder de Jesucristo, tanto que movió al pueblo a que intentase hacerle rey y ponerle sobre el trono. Entonces, este domingo es domingo de leitare, alégrate. De hecho, así empieza el introducto de la misa, sacado de Isaías profeta 66. Alégrate, Jerusalén, y regocijaos con ella todos los que la amáis. Gozaos los que estuvisteis tristes, para que os llenéis de júbilo y recibáis los consuelos que emanan de sus pechos. Me alegré cuando me dijeron, iremos a la casa del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La oración dice: concédenos, oh Dios omnipotente, que los que justamente somos afligidos a causa de nuestras acciones, respiremos con el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La epístola sacada de los Gálatas, capítulo 4, 22 a 31, nos habla de nuestro rescate por medio del sacramento de la penitencia, del bautismo primero, después de la penitencia, puesto que a través de ellos somos restaurados en la libertad cristiana. Los 2 hijos de Abraham simbolizan los 2 testamentos en esta lectura. Ismael, el hijo de Agar, representa a los israelitas como esclavos de la ley mosaica, mientras que Isaac, el hijo de Sara, representa a los gentiles, a los cuales la fe hace hijos de la promesa. Hermanos, dice San Pablo, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el del libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en un sentido alegórico, porque estas 2 madres son los 2 testamentos. Pues aquí muy claramente San Pablo lo dice. El uno dado en el monte Sinai, que engendra esclavos, el cual es figura de Agar, porque el Sinai es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre de todos nosotros, porque escrito está: alégrate estéril, que no pares, prorrumpen clamores de júbilo tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos hijos de la promesa figurado en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad Cristo nos la ha adquirido. Que hermanos, en esta lectura San Pablo compara el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, el pueblo hebreo era esclavo de las centenares de leyes, de la ley de Moisés, que no lograban cumplir, mientras Cristo viene a darnos la libertad verdadera mediante
mediante el bautismo. Si hemos tenido la desgracia de pecar, de fallar, de mancharnos, de renunciar a nuestra herencia, porque toda persona que hace pecados mortales, bien renuncia a la vida eterna, en lo concreto. ¿Por qué? Porque toma un camino que lo aleja de Dios en lugar de acercarlo. Entonces nos dejó el sacramento del bautismo primero y después, si hemos fallado, el sacramento de la penitencia, del perdón de los pecados. El perdón de los pecados se hace mediante la confesión instituida por nuestro Señor Jesucristo el día de la resurrección, cuando aparecen los apóstoles, sopla sobre ellos diciendo, reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes quedan retenidos. Entonces, por eso la Madre Iglesia nos aconseja, nos pide, nos ordena, de hecho, es un mandamiento de la Iglesia, nos ordena de confesarnos de todo pecado mortal en ese tiempo de Pascua y comulgar. Usted sabe que la Iglesia, para facilitarnos el cumplimiento de los mandamientos de Dios y del Evangelio, nos da 5 mandamientos principales, que son oír misa entre los domingos y fiestas de guardar, confesar lo menos una vez al año o en peligro de muerte, eso lo dijo a los hijos flojos para sacarlos del pecado, comulgar por Pascua Florida, el que come mi cuerpo, ve mi sangre, tiene vida eterna, dijo Cristo, y ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, ayunar miércoles de ceniza, viernes santo, una sola comida, mediodía por ejemplo, y algo ligero mañana y noche, y abstinencia de carne todos los viernes de Cuaresma, y por qué no de todo el año. Y también pagar diezmos, primicia en la Iglesia de Dios y sostener las obras de religión. Entonces la Santa Madre Iglesia, para que tengamos esta libertad que Cristo nos ha adquirido, nos ordena de acercarnos a los santos sacramentos. El gradual sacado del Salmo 121 dice, me alegré cuando me dijeron, iremos a la casa del Señor, reine la paz en tus fortalezas y la abundancia en tus torres. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, jamás se bamboleará el que habita en Jerusalén. Jerusalén está rodeada de montañas, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Salmo 124. El Evangelio de hoy nos cuenta el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, símbolos de la Sagrada Comunión. San Juan capítulo 6, 1 a 15. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago de Tiberíades, y lo seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Se acercaba ya la Pascua del Antiguo Testamento, un día de gran fiesta para los judíos, fiesta de la liberación de la esclavitud de Egipto, unos 1250 años antes de Cristo. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia sí una gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarlo, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe respondió, 200 denarios, por $200 de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo, hagan sentar a estas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Así lo hicieron, y llenaron 12 cestos con los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada.
después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo, el que todos los profetas habían anunciado, especialmente Moisés. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerlo rey, huyó otra vez al monte él solo. Queridos hermanos, aquí vemos como nuestro Señor hace milagros y el tal punto que el pueblo sí reconoce que es el profeta. ¿Acaso el profeta anunciado hará más que este? Decían. Unos días antes, nuestro Señor acababa de curar milagrosamente al hombre paralítico que padecía hace 38 años cerca de la piscina. Este milagro, que había hecho gran ruido en Jerusalén y en las cercanías, había dado motivo al Salvador para probar muy a la larga y de un modo demostrativo y sin réplica la autenticidad de su misión, su divinidad y la santidad de su doctrina. Pero los fariseos, sus adversarios e envidiosos, lejos de rendirse a una verdad tan patente, no trataban más que de apoderarse de él, resueltos a quitarle la vida. ¡Qué ciegos! Pero como no había llegado aún el tiempo determinado para este gran sacrificio, el Salvador, que sabía todo lo que se tramaba contra él, juzgó oportuno el retirarse. Comenzaba el tercer año de su predicación, habiéndose reunido con él sus apóstoles, a quienes había enviado a predicar, y a la vuelta de su misión se fue con ellos hacia la orilla del mar de Tiberíades, así llamado por la ciudad de este nombre, edificada poco había sobre este gran lago, en honor del emperador Tiberio. Habiéndose embarcado en él, pasó el lago y se retiró al desierto llamado de Betsaida, porque estaba enfrente de la villa de este nombre, con el fin de que descansasen ahí los apóstoles de sus fatigas de su última misión. Sin embargo, no pudo ser la partida tan secreta que no se advirtiese, y sin que muchos que les habían visto embarcarse dejasen de explicarlo. Inmediatamente corrieron allá de todas partes, y no quedó ciudad ni villa en las cercanías de donde no saliese un gran número de habitantes, a quienes el deseo de ver a Jesús, de oírle, de hablarle, hacía el parecer olvidar lo largo y la fatiga del camino. Había subido el Señor a una colina donde había hecho sentar a sus discípulos alrededor suyo, mirando desde ahí la gente, una multitud, el evangelio de unos 5,000 hombres, multitud que venía de él de todas partes, se conmovió a su vista, y para ahorrarles el trabajo de subir, les salió al encuentro en la llanura con un aspecto que daba bien a conocer el tierno afecto que les tenía. Lo primero que hizo fue darles el alimento espiritual, enseñándoles las máximas de la más alta perfección, echando en sus corazones las primeras semillas del cristianismo, que realmente llamaba el reino de Dios, disponiéndoles así para la gran fiesta de Pascua que estaba cerca. Estaba ya el día de su declinación, y el sol comenzaba a bajar. Por esto los apóstoles le rogaron que despidiese a toda aquella muchedumbre, y con razón. Acababa de curar todos los enfermos que se habían presentado. ¡Qué caridad del Señor! Y aún había tiempo para que aquella gente se retirase a las aldeas vecinas para alojarse en ellas y tomar algún alimento, porque la mayor parte estaba todavía en ayunas. Pero el Señor pensaba aún más que ellos mismos en sus necesidades. Por esto, dirigiéndose a uno de los 12, llamado Felipe, le preguntó: ¿con qué compraremos pan para dar a comer a toda esta multitud?
Decía esto para probarle, dice el Evangelio, porque él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió que aun cuando tuviesen 200 denarios, que es un dineral, no podrían comprar bastante pan para que cada uno tuviera un pedazo. Otro de los apóstoles, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo en orden a esto: Señor, hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué vale esto? Añadió, para tanta gente. Bueno, con razón, 5.000 personas y 5 panes no es nada. En efecto, ahí había cerca de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero carece uno jamás de algo cuando está al cuidado de la divina providencia. Habiendo hecho sentar a aquel pueblo en la pradera, dijo Jesús a sus discípulos: no os dé cuidado de nada. Después, tomando aquellos pocos panes y los peces, habiendo levantado los ojos al cielo y dado gracias a su Padre, porque le había comunicado el poder de obrar todo género de milagros, los bendijo, y habiendo enseguida partido los panes y dividido los 2 peces, se multiplicaron de tal modo los pedazos en sus manos, que los discípulos a quienes él los distribuía tuvieron para dar abundantemente a todo el pueblo. Todos quedaron satisfechos, y aún sobró después de la comida con que llenar 12 canastas. 12 canastas. En otro lugar, nuestro Señor dice que no perezcan los restos. Y con razón. Los discípulos juntaron estos preciosos restos de orden de Jesús, que no quería que se perdiese nada y que dejaba se conservase cuidadosamente la memoria de tan gran milagro, enseñándonos con esto que todo lo que viene de Dios es precioso y que la memoria de los favores del cielo es de la mayor consecuencia. En esto, como en muchos otros pasajes del Evangelio, se ve el cuidado del Señor para persuadir a los apóstoles de la verdad de los milagros que obraba, y también el de los evangelistas en notar todas las circunstancias de ellos. Absorto el pueblo y arrebatado de admiración a vista de una maravilla tan singular, decía en alta voz: ese es el profeta que se nos ha prometido y por el que suspiramos tantos siglos hace. Pobres que gemís en la indigencia, buscad a Jesús, adheríos a él, como este pueblo, poned vuestra confianza en él, y él os aliviará. Si no juzga que os es conveniente el sacaros de la necesidad, estén seguros que os la hará soportar con aquella especie de alegría que no se conoce bien hasta que se experimenta. Como este milagro sensible arrebató más y más la admiración de aquel pueblo, formaron entre sí la resolución de llevarse al Salvador para hacerle rey. Pero conociendo su designio, mandó a sus apóstoles que se reembarcasen cuanto antes y pasasen en la mar. Y habiendo despedido al pueblo, se retiró solo y se fue a esconder en el desierto de Bethsaida. Preguntaré en qué consiste que, habiendo hecho el Salvador tantos otros milagros, no pensaron los judíos en hacerle rey y reconocer por Mesías hasta después de esta milagrosa multiplicación de panes. Esto consiste, dice San Crisóstomo, que siendo aquel pueblo tan carnal y acostumbrado a no representarse el Mesías sino bajo la idea de un príncipe temporal, y la felicidad que había de ser el patrimonio de sus siervos, sino con relación a los placeres de los sentidos y a los bienes de la tierra, creyeron que el milagro que acababa de hacer era como una muestra y como el preludio de los grandes bienes de que había determinado colmarlos, y de lo que podían esperar de un profeta que tenía tanta bondad y poder cuando tuviese la autoridad soberana. Ellos esperaban un Mesías que debía reinar sobre Israel, todo Israel, ponerles en una libertad perfecta. Y viéndose reunidos en muchos millares de personas, creyeron tal vez, dice San León, que Jesucristo estaría pronto a ponerse a su cabeza, tan luego como subiese su resolución, y a poner en práctica las grandes
los grandes designios de monarquía y de conquista. Esta era la idea de toda la nación, y los apóstoles mismos permanecieron en estas preocupaciones hasta después, hasta la baja del Espíritu Santo. Entonces empezaron a comprender que el reino de Jesucristo no era de este mundo. Dios en la eternidad había resuelto salvar a los hombres por la muerte del Mesías, de Cristo, establecer la iglesia por la paciencia y los trabajos, fundar el edificio espiritual de la santidad sobre la humildad, sembrar el camino del cielo de cruces y espinas, el esplendor de las grandezas humanas y del trono no convenía al Mesías. Qué dulzura para el cristiano que vive de la fe tener en vos, Señor, un rey que sabrá contentar sus deseos por toda la eternidad. Después del Evangelio tenemos estas oraciones. Alabad al Señor porque es bueno, es benigno. Cantad himnos a su nombre porque es suave. Todo cuanto quiso ha hecho el Señor en el cielo y en la tierra. Salmo 134, 3. Oremos, te pedimos, Señor, que mires propicio el presente sacrificio de la misa, a fin de que aproveche a nuestra devoción y a nuestra salvación. Jerusalén es una ciudad tan perfectamente construida que todas sus partes se hallan bien unidas. Allá suben las tribus, la tribu del Señor, para alabar su nombre. Salmo 121. Oremos. Concédenos, oh Dios misericordioso, la gracia de tratar siempre con sinceros obsequios ese sacramento de la comunión que instantáneamente nos sacia, y de recibirlo con gran espíritu de fe. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, la cuaresma está avanzando. Es tiempo de oración, más penitencia, más obras de caridad, un poco ayuno también. Entonces ayunemos de todo pecado, claro, y especialmente de las distracciones inútiles que nos intoxican, telenovelas, Facebook, etcétera, etcétera. Solamente usemos esos aparatos para lo necesario y para progresar espiritualmente. Los bendigo con sus familias y patrias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor la fe católica, suscríbanse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde tenemos toda la fe de la Iglesia explicada a base del Catecismo Mayor del Papa San Pío X.